Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio, en este caso en plena primavera. Quería comentaros un concepto que leí hace años en un libro que me regalaron. El libro es El poder de la hora y el concepto el cuerpo dolor. Vamos a ponerlo en el caleidoscopio a ver qué vemos. Este libro, El poder de la hora, creo que no tiene desperdicio y ayuda muchísimo. Cuando me lo regalaron y lo leí, lo que más me interpeló fue este concepto del cuerpo dolor, porque comprendí, me vi totalmente reflejada en él. Me puse manos a la obra y resolví ese tema. La cuestión es que me di cuenta a cuánta gente le sucede eso mismo, cuando cíclicamente tienen ese mismo problema. Y hasta no entenderlo es prácticamente imposible resolverlo. Así que quería tratar aquí brevemente el tema por si a alguien le llama y quiere revisarlo. Bien, este cuerpo que él explica, el autor, está hecho de dolor y lo que quiere es comer dolor para mantenerse vivo y para alimentarse y hacerse cada vez más grande. Todos tenemos dolor dentro y cuando está acumulado por algún motivo, incluso cuando viene de vete a saber tú desde dónde, en generaciones anteriores, lo tenemos siempre ahí de una manera latente. Entonces, de vez en cuando se despierta por un detalle, por un olor, por un comentario, por lo que sea. Y es como un monstruo. Necesita dolor para volver a tranquilizarse. Entonces, o bien tú sufres, o bien haces sufrir, pero necesita alimentarse. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque ninguna vida puede desarrollarse de una forma satisfactoria de esa forma, con un cuerpo que cada vez se engrosa más, que se despierta más a menudo y que genera tanto dolor. Hay que entender que está dentro nuestro, que tiene una forma independiente, esto ayuda mucho, y que está dormido y que se despierta de vez en cuando. La cuestión es pillarle, darse cuenta cuándo se ha despertado y poder observarlo desde fuera. Y si es con alguien que se queda contigo y te ayuda a verlo en ese mismo momento, es inmediato, desaparece para siempre. Y no es que deja de haber dolor en la vida, pero no es ese ciclo que se te escapa de las manos y que destroza lo que haya alrededor, porque es un dolor que tú puedes entender, gestionar, actuar en consecuencia. No es algo automático que te supera. Entonces, de verdad es un tema muy interesante. Creo personalmente que todos lo podemos tener, pero en mi caso, por lo menos como mujer, lo tenía muy unido a mi condición de mujer, a la injusticia. Entonces se despertaba por detalles que después he podido identificar qué es lo que me movía a eso, y realmente cambió para mí la vida porque de pronto tienes las riendas, ese cuerpo dolor ya no tiene sentido, ya te ha mostrado, ya mostró su ser, su porqué, y el hecho de mirarlo de frente hace realmente que se desvanezca porque tú comprendes qué es lo que pasa. Gracias una vez más por acompañarme en este pequeño espacio y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.